Y ahora, pues con reverencia vamos a abrir la palabra de Dios y no vamos a perder esa capacidad de sorpresa, como un niño, esa capacidad de ilusión, de aprender las cosas nuevas que siempre aparecen en la palabra del Señor. Hoy vamos a leer el primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios va a ser temático, porque habla muchas cosas referentes a la iglesia. Y a lo mejor algunas cosas podemos pasarlas de puntillas porque las damos por muy supuestas. Un caso de inmoralidad juzgado, o la idolatría, otras cosas que, en fin, a lo mejor no necesitamos profundizar tanto, pero casi le llamaría una especie de estudio temático interactivo, porque vais a ser vosotros también los que me digáis si debo profundizar en algunos aspectos o pasar de largo. Y vamos a empezar leyendo lo que es la salutación, estos primeros 4 versículos que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, Corinto era una ciudad portuaria en la que había poblaciones muy diversas, era muy próspero, y a la carta que se refiere a los corintios, probablemente la mayoría no eran judíos, eran gentiles, sería del mundo romano, del mundo griego, con lo cual Pablo, cuando se dirige a ellos, pues no tiene el trasfondo tanto de hablar a sus hermanos hebreos, y utiliza un lenguaje más de lo que podría ser la sociedad pagana de aquellos momentos. La fundó en el primer viaje misionero que hizo Pablo. Eso lo vemos que lo relata Hechos 18, por ahí dice cuando él llegó, y ahí donde aparece también el hermano Sóstenes, que aquí menciona. Y también en Hechos menciona que cuando él estaba allí predicando en Éfeso, los hermanos judíos se volvieron muy rebeldes contra él. Claro, él estaba predicando al Mesías que ellos no creían, y tuvo un encontronazo con ellos en la sinagoga, lo rechazaron. Y llega un momento en que Pablo dice: bueno, pues vuestra responsabilidad sobre vosotros. Yo me voy al mundo gentil. Parece que ahí toma como una determinación Pablo y dice: bueno, tengo una lucha con mis hermanos de origen hebreo porque me ven como un traidor a la patria, porque yo, rabino, estudioso a los pies de Gamaliel, de los más reputados, yo he sido muy celoso persiguiendo a la iglesia, y de repente me ven así, y es muy duro ir y predicar a los hermanos. En otra ocasión también dice que ha sufrido persecución por los de su propio pueblo. Y ahí como que toma una decisión, dice: me voy al mundo gentil. Y aquí lo vemos dirigiendo la carta a los corintios. Más o menos lo que él viene a decir, habla de sus problemas, y también parece ser que es una respuesta a una petición de ellos, a una carta previa, ¿vale? Ahora lo veremos. Una carta que los corintios le preguntaban, porque hay un capítulo donde dice: respecto a lo que vosotros me preguntasteis, él les responde, ¿no? Habla de muchas cosas referente a la iglesia, de las actitudes, de lo que ocurre, de cómo la sociedad se mete dentro de la iglesia, las costumbres sociales se integran a veces con una naturalidad, pasmosa, que un padre tome la mujer de su hijo y participe en los símbolos. ¿Hasta qué punto llegamos de que la sociedad blanquea estos hechos, o no dándole importancia, o bueno,
Todas estas cosas las podemos ver en esta carta. Hay más cartas de Pablo a los Corintios. Algunas no leídas, pero a los Corintios. Sabemos que de todas las cartas que pudo haber hecho Pablo, no todas están aquí. No todas tenían el carácter universal, válido para todas las asambleas de todas las naciones, de todos los pueblos. Sabemos por Colosenses 4:16 que Pablo dice: esta misma carta sea leída en la iglesia de Laodicea, y la carta que yo envié a Laodicea sea leída aquí. Eso lo dice Colosenses 4:16. Y la carta de Laodicea no la tenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha querido incluirla, porque sí que era buena para que se leyese en ambas iglesias, en la Odisea y en la de Colosenses, pero el tema que trató para los colosenses era, digamos, particular, específicamente para unos problemas a lo mejor temporales, por las causas que quiera. La carta de la Odisea no está incluida porque Dios así no lo quiso. Pero si leemos en 1 Corintios, nos pasamos al capítulo 5, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vale, aquí es mucho deducir que se escribió otra carta, porque podría estar hablando en presente ahora mismo: os he escrito por carta, y se puede referir a ahora mismo. Pero el versículo 11 ya no desmiente. Más bien os escribí que no juntáis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Es decir, sí que hubo una carta anterior que tampoco parece que ha quedado, porque esta a lo mejor sería la segunda de Corintios en vez de la primera, pero algo particular, algo que se trató y no está declarado como escritura universal. Y si nos vamos ya a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Podemos presuponer que esto sería a lo mejor la primera carta, pero en la primera carta no dice tanto lo de las lágrimas, la tribulación y todo eso. Más bien, cuando empieza con un halago. Bien, podría ser que se refiriese a esta primera carta, pero muchos piensan que no, que es otra carta que hubo entre medias de la de primera y la de segunda. Y, en fin, ¿por qué digo todo esto? Porque es necesario que sepamos si esta carta, el mensaje que tiene, era exclusivamente para una sociedad de un momento en aquella ciudad o es para todos. La introducción de esta carta da a entender de que no solamente es para los hermanos de Corinto, porque si nos vamos al versículo 2, dice: a la iglesia de Dios, ya estamos en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y donde dice con todos los santos, la partícula en griego es más bien junto con, pero junto en adherencia, en mucha afinidad. Y así algunos han traducido, como la versión anterior de la Reina Valera en 1909, dice, le pone un y, llamado a ser santos con todos los que, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y a todos los que en cualquier lugar invocan. Aquí le añade y a todos. Es decir, a todos los que estemos congregados alabando
el nombre de nuestro Señor, esta carta es para nosotros. Y si nos vamos al capítulo 11 de esta misma carta, en el 11:16, nos dice 11:16, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Está hablando de que esta carta, precisamente, a lo mejor esta carta de todas las que tiene pastorales, Pablo, aquí se indica de que es para todos aquellos, para todos los creyentes que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues empezamos con la primera sección del 4 al 9. Dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Bien, él da gracia a Dios y les dice que nada os falta en ningún don, en el versículo 7. Nada os falta en ningún don. Y además dice que fuisteis enriquecidos por su gracia en toda palabra y en toda ciencia. Pablo en varias ocasiones confirma esto, y me parece que, no sé si la última o hace 2 veces que estuve aquí en el púlpito, prediqué sobre los dones, al decir que la iglesia, pequeña o grande, tiene todos los dones necesarios para su crecimiento en ese momento, en esa etapa y en esas necesidades. No quiere decir que todas las iglesias tengan todos los dones en el mismo momento, pero sí las necesarias que Dios da para que siga creciendo en ese momento. Cuando siga creciendo, a lo mejor habrán otras necesidades que surjan y habrán otros nuevos dones que surjan, pero el Señor, el Espíritu, dice que lo reparte como Él quiere y en esa necesidad. Y aunque sea una iglesia pequeñita, es, como dice aquí, que ha sido enriquecida por su gracia en toda palabra y en toda ciencia. Y nada os falta en ningún don. Y si lo dice la palabra de Dios, por algo será. No faltará ningún don. ¿Puede que esté escondido? Sí. ¿Puede que esté arrinconado por no vivir una vida en santidad? Sí. Sí. E incluso veremos aquí cómo los dones, alguna gente lo ha utilizado para su vanagloria y no para el crecimiento de la iglesia. Eso es posible. Pero el apóstol Pablo enfatiza que sin la acción del Espíritu Santo no se puede ni lograr la unidad de la iglesia ni cumplir los objetivos en la misión de la iglesia. Pero aparte de lo que son también los dones, en otras cartas él mencionará lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, etc. Porque eso sería para el crecimiento nuestro espiritual, que eso va a redundar en el crecimiento conjunto de la iglesia. Pero los dones no son para nuestro crecimiento espiritual, sino son dados para el crecimiento de la iglesia. O sea, mi don está para fortalecerte a ti y no para encumbrarme yo. Luego hablará más abundantemente de esto en los capítulos del 12 al 14, sobre los dones, y bueno, lo veremos más adelante. Pero en el mismo versículo 7 que hemos leído, también habla de que tenemos que esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo anunciamos todos los domingos. A veces de tan manido como que no lo creemos.
Pero anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación. Y Pablo, en sus cartas, cuando aprovecha, lo dice. Y lo dice pues casi en todas. Aquí dice que tenemos que vivir con esperanza, siendo irreprensibles las dos cosas, trabajar por el Señor y al mismo tiempo aguardar. En Tito 2:13 dice algo parecido, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí lo pone como el que vendrá, no solamente será el Cristo reconocible, el que anduvo en este mundo, sino vendrá como gran Dios y Salvador. Algunos comentaristas que han visto muy evidente la deidad de Cristo aquí anunciada por Pablo, aquellos que no la defienden, ponen de nuestro gran Dios y de nuestro gran Salvador. En griego, el artículo que rige el caso genitivo de ambas sintagmas, por decirlo así, de ambas frases, el objeto y el objeto indirecto, rige toda la frase. Y es un solo artículo. Y está absolutamente bien traducido. No se puede traducir de otra manera. Nuestro gran Dios y Salvador. Hay otro ejemplo que también dice nuestro Padre y Salvador y otros ejemplos parecidos y utilizan la misma gramática. Vendrá Dios mismo a este mundo. Y aquí dice que vivamos con esa esperanza. En otra ocasión Pablo dirá, porque esta esperanza no avergüenza, sino que purifica nuestros corazones. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 9 y 10, menciona también ambas facetas. Esta la voy a leer. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 9 y 10, nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Primero, para servir al Dios vivo y verdadero. Segundo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, no podemos arrinconar este pensamiento. No podemos salir de aquí, volver a nuestras costumbres y que ya se nos haya olvidado este privilegio. No podemos salir de aquí sin pensar qué podemos hacer para servir al Dios vivo y verdadero. Y no podemos dejarnos influir y ser atenazados por la vorágine de este mundo, los problemas, las cosas, sin que este pensamiento consuele nuestros corazones. La esperanza bienaventurada y gloriosa, la manifestación, algo visible a todo el mundo en el mismo momento verá esa gran manifestación, algo increíble. Y dice que Él nos librará de esa ira venidera. Luego pasamos al siguiente texto. Veis que voy rápido, no voy versículo por versículo, quiero ir a las enseñanzas temáticas. Un estudio riguroso podríamos hacerlo de esa manera, pero ya a lo mejor en alguna otra ocasión puede haberse hecho. Voy a ir a lo que es temas y algo que de enseñanza práctica para nosotros en nuestra vida como iglesia también. Dice, versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre,
también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien. Ya Pablo pasa directamente, ha hecho una salutación, ha dicho lo contento que está, ha exaltado el nombre de Cristo, ha dicho que no os falta de nada, que sois enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Pero vamos un poco a ver qué es lo que pasa. Pablo dice, estoy maravillado de que por los personalismos haya contiendas entre vosotros. Bien es cierto que yo fundé esta iglesia, pero la fundó de modo con los fundamentos y él marchó a abrir otras iglesias. Y por lo que dice aquí, pasó después a Apolos, seguramente también al apóstol Pedro, y en cada uno, todas estas personas, en su impronta, dejó una huella. Pero fue una huella personal, no de Cristo. Es decir, menos mal que yo, que tengo muchos seguidores aquí, los seguidores de Pablo, menos mal que yo, a vosotros, a la mayoría, no os bauticé, porque si no me estaríais adorando a mí ya como un Dios. Que no son los personalismos. En otro sitio diría, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento no es mío, ese milagro es de Dios. Vamos a ver. ¿Qué ocurre aquí? ¿Estáis envaneciendo la cruz de Cristo por vanagloria a lo mejor de algunas personas? Qué bien habla este hombre. Qué dialéctica. ¿Cómo sabe transmitir? Qué bien canta. Qué iglesia, qué organización, qué maravilla todo. ¿De qué me estoy yo alucinando? ¿De la palabra de Dios? No, de una persona. De una persona. Y entonces dice, vale, los que pasaron por aquí no eran cualquiera. Pablo, Apolos, Cefas, y menos mal que al final dice, y yo de Cristo. Que es ese que tenemos, ese a quien debemos seguir. Nosotros somos buenos hombres de Dios. Han hecho buenas cosas. Pero no me debo a un buen hombre de Dios. Si yo me debo a un buen hombre de Dios, si ese hombre de Dios cae, ¿qué pasa? ¿Se han cerrado iglesias porque el pastor ha caído? Entonces, ¿en quién estamos? No somos de Pablo, no somos de Lutero, no somos de Calvino, no somos ni siquiera de Pablo. Somos de Cristo. Entonces, como iglesia, tenemos que diferenciar todas estas cosas. No podemos caer en lo que vemos en otras personas. Es más, después, y considero el versículo clave, el capítulo 4 de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Esto es lo que puede llegar a pasar. Capítulo 4 de Corintios, versículo 11, dice, pero estos hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, atención, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto es lo que pasa. Algunos van más allá de lo que está escrito y sacan elucubraciones de un texto que no dice lo que dice. Y lo dicen, pues, oye, para lo que ellos pretendan, pero no para la gloria de Dios. Y sabemos de casos de utilizar y ir más allá de lo que yo nunca hubiera entendido de ciertos textos de la Biblia. Ahora bien, si llega alguien y me dice, no, es que esto va aquí conexionado con esto otro, no, lo que aquí quiere decir en griego no es esto, tal, y me ponen otra forma de pensar, otro prisma por el cual mirar y filtrar estos textos que yo no he llegado nunca por mi propia conclusión y me pueden llevar, si no tengo buena base doctrinal, me pueden llevar donde ellos quieran. Y aquí Pablo dice, no vayáis más
allá de lo que está escrito. No trascendáis esas cosas que no son las que yo he dicho. Un gran siervo de Dios, creo, no estoy seguro, me parece que fue Ernesto Trenchard, que dijo: yo creo en la lectura de la palabra de Dios como en la leche, que lo más sustancioso es lo que flota arriba. En la primera lectura que tú sacas, es decir, lo más sustancioso de la leche cuando dejan reposar, por lo menos antes, cuando teníamos la leche de las vacas, se dejaba un tiempo y la nata iba a la superficie. Y este hombre decía que la primera lectura es lo que quiere decir. Es lo que quiere decir. Después podemos sacar segundo y tercer nivel, a cuarto, quinto y sexto. Pero no puede contradecir lo que se da a primera lectura y en consonancia con los demás textos. No ir más allá de lo que está escrito, porque entonces sería envanecer la cruz de Cristo. Y esto es lo que dice el versículo 17. No me envió Cristo a bautizar. Podría ser, pero no es mi misión, sino a predicar el Evangelio. Y además dice, no con sabiduría de palabras. Esto influye mucho en nuestra sociedad. Un señor cualificado, doctor, con estudios que le avalen, muy buen expositor, pues la gente es convencida no por la palabra de Dios, sino por lo palabrero que soy. Es decir, yo creo en la influencia de la palabra. Si la palabra está bien ordenada, eso era un arte, la oratoria. Y un arte tal que llevaba a las guerras incluso. Depende de los consejeros que tuviera el rey, quien según manejaban la palabra podía llegar a esto. Influía muchísimo en el pensamiento. Y esta influencia dice que hace la cruz. Vale. Después en el capítulo 2 leemos, en la introducción de este capítulo 2, dice que precisamente yo, pudiendo hablar palabras mayúsculas y esdrújulas y palabras y palabras, no los voy a utilizar. Porque entonces, ¿en qué queda el poder de Cristo? Vamos a ver. También creo en el poder de la música. Y recuerdo, estando en Melilla, que algún predicador me dijo: voy a hacer un llamamiento y me gustaría que tocases algo de fondo. ¿Sabéis cuál fue mi respuesta? No. ¿Por qué? Porque eso es no utilizar el Espíritu Santo, sino el poder de la música. Yo sé el poder de la música. Si conozco todas las reglas de la armonía, de las escalas y cómo componer, cogería la Gaceta de los Deportes o de La Verdad en Murcia, le pondría música y os haría arrodillar llorando a lágrima viva. ¿Por qué? Porque tiene una gran influencia. Ese experimento lo hice yo una vez. Lo hice en inglés, en un taller de música. Puse una alabanza hermosísima. El único que tenía cara rara era el pastor, que era americano y que entendía inglés. Porque la alabanza no era precisamente a Dios. Y todo el mundo estaba allí maravillado. Es el poder de la música. El poder de la palabra es igual. Y Pablo dice así. Así que, hermanos, capítulo 2. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y aquí viene lo que él hace. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, yo sé que puedo. He estudiado 3 idiomas, diría Pablo. Hablaba griego, que sepamos, hebreo por sus estudios, arameo por ser
y seguramente, no sé, si el latín también. Era hombre estudioso, era reputado, era reconocido. Sin embargo, yo con vosotros, uno más, tejiendo tiendas, trabajando con mis propias manos, no buscando las salutaciones ni las reuniones con los suyos o hablar entre rabinos y a un nivel de palabras. No, como uno más, porque yo lo que quiero es transmitir el Evangelio de Dios, no mi sabiduría y cuán bien hablo y cuánto sé. Y es más, le dice a estos hermanos, vosotros estáis dotados de toda sabiduría y de toda ciencia. Después veremos que Pablo le llama ciencia a otra cosa y le llama sabiduría a otra cosa. Y lo vas a hacer a continuación. Él viene a decir que en esto que acabo de denunciar, ahí no está el poder de Dios. En los conciertos, vamos a decir, evangélicos y creyentes con el mecherito encendido, tampoco está el poder de Dios. Eso mismo encenderían los mecheritos con los Rolling Stones también. Por una buena causa, o por yo qué sé. No es eso. No confundamos. El Espíritu de Dios es claro, para nada confuso. Y no confundamos lo que pueda ser la histeria colectiva a lo que es el mensaje. Se acabaron los personalismos, porque eso trae vanagloria. Los dones, porque en esto el discurso, lo que estoy diciendo tiene toda relación con los dones. Los no son para ti, son para los demás, para la edificación de la Iglesia. Luego empieza a lo que es el último texto con el que quiero acabar, donde habla de qué es la verdadera sabiduría de Dios. Y además lo va a trastocar todo. Es que le va a dar la vuelta a lo que nosotros pensamos. Pondría el carro delante del caballo. Va a hacer... Bueno, vamos a leer. 1 Corintios 18 en adelante dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Aquí hace un discurso en el cual lo trastoca todo. Dice, ¿qué es lo normal? Pues el que habla bien triunfa en el mundo. ¿Qué es lo normal? Que el que tenga dinero consiga lo que quiera. Y aquí lo dice, mira, todos esos principios no me valen, ya que el mundo no ha conocido a Dios por la sabiduría de Dios,
no por la sabiduría del hombre. Dice, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, pues mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y menciona que es una locura predicar a un crucificado a los propios judíos. Hombre, para los griegos es... ¿A mí qué me cuentas? A un ajusticiado. Pero para los judíos, que el Mesías iba a vivir por siempre, ¿me vas a predicar a un crucificado? Eso es un tropiezo. Dice, para los judíos piden señales. Pero tú eres de Dios, demuéstramelo. A Cristo, ¿tú qué señal haces? Porque Moisés, nuestros padres comieron del maná, algo que vino del cielo, algo especial. ¿Y tú qué señal haces? Ya había resucitado la hija de Jairo, al hombre que entró con la mano seca, en fin, había hecho un montón de milagros, pero todavía le preguntan, ¿tú qué haces? Es decir, los judíos piden señales de confirmación. La señal de confirmación es Hebreos 1. Por fin, lo que se predicó, Dios se ha personalizado, se ha hecho carne y ha venido al mundo para cumplir las promesas hechas a los antepasados y para cumplir su propia voluntad. Pero los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. Cuando Pablo llegó a Éfeso y dijo algo, un tema, sí, espérate, esto lo tienes tú que decir delante del Areópago, esto nos interesa muchísimo. Y allí se congregaron todos. Era la sabiduría lo que mandaba en aquel tiempo, lo que ellos querían. Y entonces Pablo se dirige a los dos. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. No me hables de un crucificado como mi Mesías. Y para los gentiles, una locura. Pero un Señor que ha muerto puede tener tantos adeptos, vosotros, ¿qué vais? ¿Qué estáis haciendo? Y por eso, dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Es decir, ¿dónde está el disputador? O diríamos, ¿dónde está el tertuliano? ¿Dónde está el influencer? ¿Dónde está todos estos? Que lo están llevando al revés. Nosotros no predicamos eso que vosotros queréis. Nosotros predicamos solo a Cristo. Y además, como dice capítulo, y a este crucificado, no glorioso. Podría haberlo dicho. Pero la gran gloria de nuestro Señor Jesucristo fue la cruz. La resurrección. La ascensión. Y ahora dice, para los llamados así judíos como a griegos, Cristo es, para los judíos que pedían señal, Cristo es poder de Dios, y para los griegos, sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, Dios en muchas cosas se ríe del hombre en su propósito y en sus explicaciones y en muchas cosas que quiere hacer. Pero no voy a entrar mucho en este tema. Pero viene a decir, lo necio del mundo escogió para predicar el Evangelio. Mira, entre vosotros no hay ni poderosos según la carne, ni muchos adinerados, no nobles, hay pescadores, hay gente vulgar y corriente entre vosotros, y sin embargo lleváis una sabiduría al mundo entero que queda admirado. Sois sabios en otro sentido, porque la sabiduría no es la capacidad de inteligencia como creemos. La sabiduría es aquel que sabe tomar buenas decisiones y que hace lo que se tiene que hacer. Eso es un hombre sabio y prudente. A lo mejor no tiene estudios y no tiene las carreras universitarias, pero eso será salvo. Aquel que tenga muchas carreras desprecia a Dios y se queda fuera. No ha sido un hombre sabio. Ha sido todo lo contrario, ha sido un necio. Entonces, aquí es lo que Pablo está diciendo, que Dios escogió a los desechados del mundo para que le den lecciones magistrales a aquellos que tienen tantas letras. Y Pablo, teniendo tantas letras, dice, yo rehúso utilizar esas técnicas. Yo rehúso todo eso porque yo lo que quiero es manifestar el Espíritu de Dios en mi vida. Yo lo que quiero es que veáis el poder de Dios, de que personas que no deberían estar capacitadas, que no tienen dinero, que no tienen estudios, están revolucionando el mundo entero.
y han conseguido propagar la fe de Cristo a todo el mundo conocido entero. Se metieron en la casa del César, se metieron en todos los sitios. ¿Por qué? ¿Por sus grandes predicaciones? ¿Por su dinero? ¿Por qué fue? ¿Cómo llegaron hasta todos esos lugares? Fue una locura de la predicación. La palabra de Dios, dicha tal cual, mueve los corazones. Y yo no tengo por qué redondear y hacer circunloquios a todo esto. El que se gloría, y aquí acabamos, que es la enseñanza final, seguimos hablando de los dones. El que se gloría, dice el versículo 29, en el versículo 31, y finalizamos el primer capítulo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si yo de algo me tengo que jactar, de algo podría presumir, es de haber conocido a Dios. Si en algo me tengo que gloriar, me glorío en Cristo, porque Él lo ha hecho todo. Él ha hecho la salvación, Él ha hecho la obra de la cruz, Él ha hecho este mundo, Él me ha creado a mí. ¿Qué tengo yo? Y luego lo que dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Solo dice el versículo 29. Si nosotros vamos a estar alguna vez delante de Dios, porque mira cuántas almas he llevado yo a Cristo. Mira el ala norte del hospital con mi dinero, porque he sido un próspero hombre de negocios, he comprado el ala de cáncer infantil. Mira si he hecho. Y también he hecho otras tantas obras. Hombre, yo estoy aquí, algo habré hecho en el cielo, algún mérito, por lo menos algo más que algunos. Nada. Si te glorías en Cristo, Él, porque estabas muerto, porque te ha resucitado, porque te ha traído a ti, porque Cristo ha hecho la obra de la cruz. Lo demás no tienes nada. Y como dice también la palabra del Señor, cuando lo hayas hecho, di a ti mismo, siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer como siervo, lo has hecho. Bien, finalizamos aquí esto, pero quisiera que quedase también las palabras del capítulo 7, del versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hermanos, nada nos falta en ningún don en esta iglesia, porque así lo dice el Señor. Y segundo, esperemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones son la parte activa para trabajar. Aguardar es la parte meditativa, contemplativa, reflexiva. Las dos partes. Y como le decía en Tesalonicenses, fuisteis apartados de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, aguardar la bienaventurada y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ambas partes, como iglesia, son las que tenemos que poner en práctica. Pues que el Señor bendiga hasta aquí esta parte del estudio de Corintios. Vamos a acabar en oración. Señor, Padre Santo, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque solo por ti y tu palabra hemos sido transformados. No hay mérito en nosotros que pudiera haber logrado tal cosa. Si en algo nos regocijamos, señores, en ti, porque nada bueno había en nosotros. Y Señor, tú moriste aún y a pesar de nuestra condición. Tu amor sí que es sublime, tu amor sí que supera nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, nuestro alcance. Por eso te glorificamos en esta mañana. Y pedimos que tú nos hagas crecer con los frutos del Espíritu Santo y también nos hagas cohesionarnos y crecer como iglesia según los dones que tú has dado y que tu Espíritu ministra como Él quiere. Pues en esta fe
Y en esta esperanza, Señor, pues queremos que tú nos despidas a nuestros hogares con tu paz y tu bendición, con el gozo en nuestros corazones, con el deseo de seguir propagando a los que nos rodean ese gran mensaje de la cruz y esperando volver a encontrarnos esta tarde para la apertura de tu palabra. Bendice a aquellos que están enfermos, no han podido venir por una u otra causa, para que tu Espíritu también esté con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo y nos te damos muchas gracias. Amén.